Hola, Dios te siga bendiciendo, estimados oyentes. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, analizaremos: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, nos dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y tú crees que Dios está con nosotros? ¿Que Dios está contigo? El presente continuo, yo estoy con vosotros, revela la permanente presencia de Jesús con sus hijos por medio del Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Esto es una realidad que debemos creer en la palabra de Dios. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 hasta el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, consejo es del Señor Jesús. Debemos creer que la presencia de Dios está con nosotros siempre y siempre que nosotros no perdamos nuestra relación con Dios. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Seguir al Maestro por el camino, apartado del mundo, y mientras caminamos junto a Él, apartar a quienes han sido llamados a salvación. La palabra hacer traduce en el griego original significa enseñar o instruir a otros a seguirle. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y las palabras finales de Jesús confirmaron su promesa de estar con nosotros en todo momento hasta el final de los tiempos, pues con su poder puede llevarse a cabo la gran comisión. Y ahora les voy a contar una anécdota que me pasó el día jueves al regreso a casa. Cuando volvía de regreso a casa de una residencia de visitar a una hermana cristiana, encontré a una niña y una adolescente que iban con un tacho grande de basura. La niña le pidió ayuda a un chico que parece ser lo conocían, pero él se fue. Al llegar yo a donde estaban ellas, las ayudé. Ellas decían que no hacía falta, pero la pequeña dijo: cómo se nota que alivia el peso. Y entre las tres tiramos la basura en el contenedor. Al tirar se atascó un poco y yo no podía tirar toda la basura. Intenté hacer fuerza con la otra mano, pero no podía. Y la niña pequeña estaba al otro lado y la otra al medio. Su muñeca se levantó de pronto y se vació el cubo. Yo les dije: orar a Dios para que puedan amar al prójimo, si no muy difícil. Jesús las ama, y visitar cuando podáis una iglesia evangélica. Ellas se fueron muy contentas. Yo venía pensando de pronto: qué sorprendente, cómo de pronto aquella niña tenía tanta fuerza. Y Dios me dio una visión cuando caminaba. La escena en la que estábamos las tres, y de pronto Jesús de blanco, resplandeciente, sujetando la mano de la niña y tirando hacia arriba. Y es cuando cayó la basura. Qué hermoso, su palabra dice que Él está con nosotros también. Todos los días hasta el fin del mundo. También al ir me pasó que había olvidado el monedero. Y por descuido pensé que tenía viajes en la tarjeta. Y cuando subí, busqué y dije: oh, tengo que bajarme. Y dije: voy a la residencia. Me he olvidado, pensé que tenía viajes. Y me he olvidado el monedero. Y el hombre me dijo: pasa. Pues yo también venía pensando qué día más raro, y Dios también me había dado una visión que él había pasado con mi tarjeta delante. Y pienso que Dios que me había facilitado ir porque su hija estaba en un aprieto. Se quería escapar de aquella residencia y, y bueno, yo llegué allí con palabras de Jesús, me la encontré por el camino y, y Dios alentó su corazón porque hace tiempo que no la había visto. Y, y claro, como cuando no leemos la palabra de Dios, pues el diablo nos ataca. Pero se ve que el plan de Dios es perfecto
Y entonces esa es la prueba de que Jesús está con nosotros siempre, que debemos creer en su palabra, que a veces cuando estamos atascados nos pasan cosas o nos pasa gente que nos ayuda, pero es porque Él está para ayudarnos. O si no, Él pone la fuerza como lo hizo en la mano de esta niña. Y bueno, hace tiempo también volvía de estar con esta hermana y de haber hecho una oración poderosa y estaba un poco preocupada. Y cuando mi esposo se iba, pues me dio temor y entonces Jesús me dio una visión de que Él estaba detrás vestido de blanco llevándolo a él en su patín. Entonces yo le agradecí a Dios por la visión. Y vemos cómo el amor de Dios es tan bueno que en un momento de preocupación dice, no te preocupes, yo estoy al control. ¿Puedes creer lo que dice la palabra del Señor Jesús? No hace falta tener visiones para saber que Dios está con nosotros. Mateo 28, versículo 20. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Debemos creer que nuestro Señor Jesús está con nosotros cada día, todos los días. La palabra de Dios nos habla de que veremos visiones. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, dice, en los postreros días Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Las visiones de Dios son preciosas. A mí me han venido cuando oro. También una vez orando, con los ojos cerrados, veía los cielos abiertos y el rey sentado en su trono con su corona de oro, ropas blancas resplandecientes, y muchas veces en momentos de intensa preocupación, hablando con él en mi mente o en oración. Muchas veces me ha dicho que mire a él, que estaba mirando mi problema, y recuerdo una visión que era preciosa, que era, caminaba yo por el paseo marítimo y era él saliendo del cielo, Señor Jesús, y con su mano extendida, y yo en la visión caminaba sin mirarle. Entonces me estaba recordando, no mires el problema, mírame a mí. Y entonces es verdad que Dios está con nosotros, y cuando hablamos con Él, Él nos da estas visiones para reconfortarnos. También podemos pedirle, Señor, dame visiones. Y si no vemos visiones, también debemos creer en Él. Dios es bueno, siempre es bueno. Dios nos ayuda siempre, nos calma el alma angustiada. Dios es nuestro amigo. Dios está con nosotros en todo tiempo. Dios es nuestra fuerza. Y vemos aquí en la Biblia, vamos a analizar en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 55 hasta el 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y aquí vemos cómo Esteban vio a Jesús y vio los cielos abiertos. Y podéis leer toda la historia en Hechos, en el libro de Hechos 7. Vamos a leer un poquito más. Hechos 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y bueno, y si seguimos leyendo, dice, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Y aquí vemos cómo matan a Esteban por hablar de Dios. Esteban fue un gran testigo ante Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Y aquí Esteban y Saulo se encontraron aquí juntos por primera vez, por única vez y por última vez. Se encontraban en lados opuestos de la cruz de Cristo. Luego Saulo vemos cómo se convierte. Algunos hemos sido enemigos de Dios y ahora nos hemos convertido. Y con la ayuda del Espíritu Santo buscamos su guía
Y, y no tenemos que preocuparnos porque a veces nos ponemos tristes, pensamos que no tenemos algún maestro, entonces es cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a leer, que nos dé un tema, que nos ayude y comenzamos a escudriñar las escrituras y podemos tener, bueno, yo también he tenido una visión de que Jesús está como sentado como en un monte y me está enseñando. Y eso me da ánimo porque Él dice que nos enseña, Él dice que está con nosotros y que escudriñemos, pero no debemos esperar a tener al lado un gran maestro, sino esto es una barrera. Cuando podemos leer, hay diccionarios, comentarios bíblicos y tenemos a nuestro Dios que va a estar a nuestro lado, ayudándonos y guiándonos en todo momento. Y si no, Él nos proveerá también un maestro. La ayuda puede venir de diferentes maneras. Y vamos a ver el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. La incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí vemos que Jesús se presenta, pero Tomás no estaba. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vemos la exigencia de Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Aquí vemos cómo Jesús, nuestro Señor Jesús, se presenta y dice, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, claro, Dios está en todos lados y sabía lo que había dicho Tomás. Le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Jesús nos está diciendo en su palabra a todos, no seamos incrédulos, sino creyentes. Hasta yo decía, cuando Dios me ha dado esta visión de que Él había ayudado a la niña, diciendo, ay Dios mío, qué incrédula soy, ¿no? Pensando cómo ha podido pasar eso. Entonces, el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí vemos cómo Tomás se convierte. Es cuando tiene un encuentro profundo con Jesús y aún estando con él, no creía. Hasta que tuvo ese encuentro y creyó. Pero bueno, gracias a Dios que tiene misericordia, ¿no? Y nos da visiones, nos da sueños, o por su misericordia nos persigue hasta que nos convertimos cuando hay personas que no han visto y creen, y eso es bueno, porque oran y luego reciben su milagro. Y hay personas que lamentablemente hemos sido como Tomás. Yo también era así, pero tuve una experiencia con Dios y vi el poder de Dios y por eso creo en un Dios vivo, verdadero y real. Y será que hablo tanto con Él que por eso me da sus visiones, las visiones de Él, que a veces digo, ay, qué afortunada soy. Gracias Jesús, pero es la relación con Él, ¿no? Siempre, cuando no puedo dormir, siempre hablo con Dios hasta que me duermo. Y cuando me levanto, también hablo con Él. El versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando amamos a Jesús y pensamos en Él nos dará su consuelo. Muchas veces serán en visiones o nos dará una palabra de aliento cuando leemos su palabra. Cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, escucharemos un versículo que nos viene a la cabeza de pronto, es cuando Dios está hablando a nuestra vida. Porque somos muy frágiles, muy débiles y hay veces que debemos recordar los milagros que Dios ha hecho antes y meternos en la presencia de Dios, ¿no? No olvidar porque somos humanos y hay veces que nos olvidamos, por eso debemos alimentarnos de la palabra de Dios y estar en contacto con Él siempre. Y también, pues este domingo estaba en la iglesia y me sentía un poco triste, pero también me costó muchísimo ir, tuve que orar mucho y fui
Y de pronto también tuve una visión cuando estaba así un poco aturdida, pero cantaba. Entonces tuve una visión de que Jesús estaba vestido de blanco con los brazos abiertos. Entonces sonreí y seguí cantando y dije, gracias Jesús, perdóname. Muchas veces estamos tristes, pero si hablamos con Jesús todo el tiempo, le pedimos visiones, Él nos dará regalos, como sus visiones, y reconfortarán nuestra alma. Libro de Mateo 28, libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios, varones judíos, era el quórum mínimo para construir una sinagoga o sostener una asamblea en oración. Aunque los judíos creían que la presencia de Dios estaba aún con 2 o 3 personas que se reunieran para estudiar la Torá. La presencia prometida de Jesús para la disciplina significa aquí la misma presencia de Dios. Y vemos como el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23 dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando estamos 2 o 3 invocando el nombre de Dios, también Jesús está con nosotros. Y recuerdo hace mucho tiempo haber hecho una foto cuando estudiaba la Biblia y haber soñado que Jesús también estaba en la foto. Y cuando comencé a leer la palabra, pues dije, sí, Jesús estaba con nosotros. Estaba con el maestro y con todos. Pues estaba muy contenta. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 18. Y aquí tenemos la conversión de Saulo. Y también podéis leer todo el capítulo 9, pero vamos a tratar de leerlo para que veamos otro encuentro con el Señor Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Capítulo 3. Mas yendo por el camino ocurriendo al llegar cerca de Damasco, arrepentido, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y aquí en este versículo ya vemos que le rodeó una luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces aquí vemos cómo se produce el encuentro con el Señor Jesucristo. Versículo 5. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Capítulo 9, versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco. Versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Y aquí vamos a ver cómo otro discípulo del Señor tuvo una visión con Dios. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y aquí vemos cómo Ananías tiene una visión del Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aquí vemos cómo ya Jesús le da instrucciones de lo que tiene que hacer. Y vemos cómo ya Saulo está orando a nuestro Señor Jesús. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea que todo ya estaba visto por visión. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aquí Ananías le recuerda al Señor, como muchos de nosotros le recordamos a Dios, los males que pasamos, ¿no? Pero Dios ya lo sabe. Y el versículo 14, y aún aquí
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Aquí como Ananías sigue recordándole al Señor. Y versículo 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Jesús le dijo, ve. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí vemos que iba Pablo a padecer mucho. Y versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Ananías hace caso, obedece al Señor y ya le dice hermano Saulo. Y entonces versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y aquí vemos cómo Saulo se convirtió. Aquí vemos aquí vemos la conversión de Saulo. Entonces vemos cómo Dios puede cambiar al hombre de ser un perseguidor de la iglesia, de no creer en Dios, a pasar a creer en el Señor Jesucristo, como muchos de nosotros lo hemos sido antes. Y entonces debemos creer en la palabra de Dios, que Dios está siempre, cada día con nosotros. Hasta, como dice Dios, hasta el fin del mundo, hasta que vayamos a su presencia o seamos arrebatados. Y el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vemos como el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tenemos que confiar que Dios está con nosotros, y si no, en cualquier momento esperar el arrebatamiento y ser arrebatados por Dios. Dios quiere que le amemos, y amarle es guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque la palabra del Señor Jesús nos dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardar mis mandamientos. O sea, que vengamos a la presencia de Jesús, nos arrepintamos de todo pecado, el que roba no robe más, el que miente no mienta más, el que fornica no fornique más, el que adultera no adultere más, sabiendo que todo esto nos trae bendición en el mundo espiritual que se refleja en el mundo material. Y todo lo de Dios es perfecto y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y nos ahorramos muchísimo sufrimiento si todos hiciéramos y cumpliéramos la palabra de Dios. Pero nunca es tarde, siempre con el arrepentimiento, pues Dios nos ayuda y nos ayuda. Cogemos nuestra carga, seguimos a Jesús y Él aligera todo peso. Que vengamos al arrepentimiento y un cambio de vida, sabiendo que Dios está siempre con nosotros. Y si quieres, puedes acompañarme en oración. Padre Santo, poderoso Dios, venimos ante tu presencia, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Si alguien me acompaña en oración y te ha ofendido, te pido perdón, Señor Jesús. Gracias por recibirnos siempre. Gracias, amado Jesús, por comprarnos a precio de sangre. Te rogamos que arranques la incredulidad de nuestro corazón y todo lo que no te agrade. Que creamos en tu palabra viva y verdadera, como dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y que tú estás siempre con nosotros, como dice tu palabra. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias porque tu palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos
a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te rogamos que tu palabra viva se difunda por este planeta Tierra, a toda alma, que nuestra familia crea en ti y en tu palabra de poder. Te suplicamos se mantenga la libertad de expresión, sabiduría para los gobernantes, fuentes de ingreso o trabajo para todo el que necesite, sanidad para Miguel Yagelín, que pongas tu mano poderosa y sanes esa embolia de la hermana, que guíes a Marta en su viaje de vuelta y la guardes, y todo esto te pedimos, que sea siempre tu voluntad, no la nuestra. Necesitamos todo tu paz, ánimo, que tu luz esté en nuestros rostros y quites toda tiniebla. Gracias porque tú derramas bendiciones hasta que sobreabunden. Y te pedimos que nos des vida en toda tu palabra. Salmos, libro de Salmos, capítulo 37, versículo 24. Nos dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gracias, Padre, porque tú siempre sostienes nuestra mano. Y gracias porque todo el que esté postrado, tú lo levantas, Señor, porque sostienes su mano. Gracias por derribar todo plan de todo gigante o enemigo o plan en contra de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santifícanos, Señor, como dice tu palabra. En tus manos y en tu presencia seguimos. Alabado sea, Señor Jesús. Escucha el clamor de todas las personas que piden oración, si es tu voluntad, Señor Jesús. Ayúdanos a esperar en tus tiempos. Gracias, Señor, por la sanidad de la hermana que estaba en el hospital. Gracias por poner tu mano poderosa. Y bendice, Señor, a todos los hermanos y hermanas que han orado, Señor. Gracias por escuchar el clamor de todos nosotros. Dios sempiterno, refugio nuestro, gracias por la sabiduría de lo alto que nos das. Gracias por las eternas misericordias. Y a ti te damos toda la gloria, el honor, la honra, al único Dios vivo y verdadero que murió y resucitó. Y gracias, muchas gracias, Señor, por comprarnos a precio de sangre, por no abandonarnos y sobre todo, Señor, recuérdanos y guarda esta semilla en nuestro corazón, que creamos que tú siempre estás con nosotros, en los buenos momentos, en los malos momentos, que tu poder nos restaura, que tu poder nos alienta y que tu presencia es mejor que la vida misma. Gracias, escucha nuestro clamor en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, Dios siempre está con nosotros. Recuerda las palabras siempre de nuestro Señor Jesús, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Por más difíciles que sean, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre está con nosotros cada día, excepto que tú lo rechaces. Pero si tú hablas con Jesús, es tu amigo, Él siempre está con nosotros. Siempre está contigo y te ama y nos ama. Que esta palabra te sea de bendición al igual que lo es para mí. Y hasta la próxima, si Dios quiere.